So, Acts chapter 7 is a powerful and pivotal chapter in the New Testament. Así que Hechos 7 es un capítulo muy importante en el Nuevo Testamento. Stephen is the first Christian martyr. Did Porque you know that? Esteban es el primer mártir cristiano. And if you go to so the background, like I said, it ended in Acts chapter 6. Para hablar un poco del trasfondo y cómo terminamos en Hechos 6. And we already went through this. Y ya lo habíamos leído. But Acts chapter 6 verses 18 through 15 sets the stage. Pero lo que se puede leer en Hechos 6, 18 a 25 prepara la escena para lo que viene. And Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, is falsely accused of blasphemy. Y aquí podemos ver que Esteban, que era un hombre lleno de fe, es acusado falsamente de ser blasfemo. Who here has been falsely accused for anything? ¿Quién aquí le han acusado Maybe at work. de una manera falsa por cualquier cosa, quizás en el trabajo? That one of your coworkers, because they're jealous of you, maybe sabotages you and trying to get you into trouble saying something you did that you know you did not do. Quizás un compañero de trabajo por envidia o celos dice algo de usted o que usted hizo algo que no es verdad para meterle en problema. So Stephen, a man of faith and full of the Holy Spirit, is falsely accused against Moses and God. Esteban, un hombre de fe lleno del Espíritu Santo, lo acusan a él falsamente diciendo que dijo cosas falsas acerca de Moisés y de Dios. And he's brought before the Y Sanhedrin, lo traen delante de los líderes religiosos, the Jewish ruling council. del concilio religioso judío. And this was the point where Stephen now has an opportunity to defend himself for what they're accusing him of. Y ahora Esteban tiene la oportunidad de defenderse por lo que lo están acusando. So Stephen's defense, God's faithfulness versus Israel's rebellion. Y en la defensa de Esteban podemos ver la fidelidad de Dios versus la rebelión de las personas. Now we're going to jump over to Acts chapter 7. Y ahora podemos entrar en Hechos 7. But we're not going to read verse by verse, Pero no vamos a leer todos los versículos uno a la vez. because there's 50 of them, 50. Porque hay 50 versículos. And so what we're going to do, Así que lo que vamos a hacer here's what these 50 verses are telling us here. es explicar lo que esos 50 versículos nos están diciendo. They asked Stephen a question. Le hicieron una pregunta a Esteban. They just accused you of lying against God and against Moses. What do you have to say for yourself? Así que Esteban, te acaban de acusar de mentir acerca de Moisés y de Dios. ¿Y qué tú tienes que decir de esto? And so what does Stephen respond? Entonces, ¿qué responde Esteban? He responds to these accusations by giving a sweeping overview of Israel's history to show that he's not a blasphemer, Como él responde a esto es que él les da una historia muy detallada y completa de la historia de los judíos para mostrar que él no blasfemó. but he's affirming God's consistent work Pero a la misma vez está confirmando la obra de Dios consistente. and also pointing out Israel's historical resistance to God's messengers. Pero también está señalando que históricamente los judíos resistían a los mensajeros de Dios. So look how we're going to do this. Así que mira a ver cómo vamos a hacer esto. This is Stephen telling the council, you guys are trying to accuse me of lying? Esteban le está diciendo al concilio, ustedes me están acusando a mí de mentir. Let me just share with you a little bit of how much I know about the Word of God. Déjame explicarles un poquito de todo lo que yo conozco acerca de la palabra de Dios. So Stephen throws down this. Entonces Esteban empieza así. Acts chapter 7 verses 2 through 8. Hechos 7, 2 al 8. Stephen starts with Abraham to affirm the covenant and calling of God's people. Él comienza hablando de Abraham para confirmar el pacto entre Dios y su pueblo. God worked with Abraham even before there was a temple or the law. Y explicó cómo Dios obró con Abraham aún antes que había la ley o un templo. So that's what the first story that he shared with the Sanhedrin, Yes, verses 2 through 8. Entre versículos 2 y 8 es la primera historia que Esteban compartió con el concilio. Then he goes on to the next story. Y después entra a la próxima historia. Historical story telling, oh guys, really? You're challenging me for lying? You're challenging me knowing I'm full of the Holy Spirit? The Lord used me to heal people. I'm going to share with you how much I do know about God's Word and how I'm not twisting the Word. Entonces Esteban le dijo, bueno, ustedes me están acusando a mí
que estoy torciendo la palabra de Dios, que estoy mintiendo. Entonces ahora le voy a compartir a ustedes otra historia para que vean que le estoy diciendo la verdad. There's a time to speak and a time to be quiet. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para quedarse callado. And Stephen knew this was a time to open his mouth and say something. Pero Esteban sabía que este era un tiempo donde él tenía que abrir la boca y decir algo. Sometimes you're going to be challenged in life where you're going to have to make a decision as to whether to speak, whether or not to speak or not to speak. A veces le van a desafiar a ustedes en la vida donde van a tener que tomar una decisión de hablar o no de hablar, To be or not to be. de ser o no ser. Verses 9 through 16. En los versículos 9 al 16. Stephen shares about Joseph's brothers, how they rejected him. Aquí Esteban comparte cómo los hermanos de José los rechazaron. But in the midst of that rejection, God was with him and used him to save the nation. Pero en el medio de ese rechazo, Dios estuvo con él y lo usó a él para salvar a una nación. This sets a great pattern for all of us. Y eso nos pone un patrón bueno para todos nosotros. God raises up a Savior, Dios levanta un Salvador, Jesus Christ. Jesucristo. The people rejected him, Las personas lo rechazaron, but God's purpose always prevails. pero siempre prevalece el propósito de Dios. Just know that when you stand for truth, Tienen que reconocer que cuando se paran para la verdad, you might feel like you're being defeated at the moment. quizás en el momento se siente uno derrotado. But just know that if you stand strong Pero tienen que saber que si se paran firmes and you're not moved, y no son conmovidos, how many of you know sometimes you could find yourself standing alone a when you're being veces accused? cuando estás siendo acusado puedes verte parado solo. Stephen didn't have anybody standing next to him here, Esteban no tenía a nadie parado a su lado but he aquí, had God on his side, pero tenía a Dios a su lado, which is really all you need. que en realidad es lo único que necesitamos. So God's purpose prevails always. Así que el propósito de Dios siempre prevalece. Then Stephen goes into from verses 17 through 43. Y después en los versículos 17 al 43 Moses is another example. da otro ejemplo de Moisés. He was raised by God to deliver Israel, a whole nation. Él fue levantado por Dios para liberar a la nación entera de Israel. But how many of you know that Moses was rejected by his own people? Pero ¿cuántos saben Awesome. que Moisés fue rechazado por su propia gente también? So you might be telling your family, hey, we got to get the heck out of here. Así que quizás estás diciendo a tu familia, tenemos que salirnos de aquí. Or people that you love, O personas que tú amas and they're looking at you, y te están and mirando they're saying, are you sure? y te dicen, ¿estás seguro? This is where we have camp set up. Porque es que aquí ya estamos cómodos. But God said, Pero Dios dijo, how many of you know when God says, pero ustedes, ¿cuántos de ustedes saben que cuando Dios dice algo, safe? están That's a safe seguros? zone. Es una zona You have segura. nothing to worry about No there. tienes nada de que preocuparte. You move even if you're moving alone because Porque God te said. mueves en esa palabra aunque te estés moviendo solo. So they rejected Moses just as they rejected Jesus. Entonces ellos rechazaron a Moisés de la misma manera que rechazaron a This- Jesús. You see, this is so cool because Jesus set such an example. He went through all the things we are now going through ourselves. Jesús nos dejó un buen ejemplo porque Él pasó por todas las cosas que nosotros también pasamos. He highlights the idolatry and disobedience of Israel in the wilderness. También está señalando la idolatría y la desobediencia de los judíos en el desierto. They still rebelled even after seeing miracles. Y ellos todavía se rebelaban aún después de ver milagros. God gave them manna. Dios les dio maná. It wasn't the promised land at the moment. No habían llegado a la tierra prometida todavía, And they still got angry and rebelled. pero todavía se enojaron con Dios y rebelaron. Verses 44 through 50 En los versículos 44 al of Acts 50 chapter de 7, Hechos 7, we see here how Stephen, remember Stephen is talking about all these stories to the council. y aquí vamos a recordarnos que este es Esteban que le está contando todas estas historias al concilio. In other words, Stephen's saying, you're asking me really? You're accusing me of lying and changing up the stories in the Bible, Así the que word. Esteban está diciendo, ustedes me están acusando a mí de mentir y de cambiar las historias, las palabras verdaderas de las historias. I could just imagine Stephen saying when the council is there, pretend you're the council, bad example, but pretend you're in front of the council and they're asking you a question, they're challenging you. And Stephen, I could only imagine he must have been like, you talking to me? Y yo me imagino a Esteban parado delante del concilio y se lo están desafiando, haciéndole esas preguntas y él está, ¿ustedes están hablando conmigo? You're talking to me? ¿Me estás hablando a mí? Do you know, he wasn't being arrogant or cocky, he was just like, are you talking to me? Él no estaba siendo arrogante, solo él mismo se preguntaba,
estaban hablando conmigo. And it's not in a defensive way. Y no era como una manera defensiva. It was because Stephen knew that God was with him. Es porque él sabía que Dios estaba con él. Stephen knows the word. Esteban conoce la Do palabra. you know the word? ¿Usted conoce la palabra? So when you face trial or an adversary or you're in the hospital, do you know how to fight spiritually? Usted conoce la palabra para que cuando usted esté pasando por una prueba o adversidad, usted sabe, o en el hospital, cómo pelear esa batalla espiritualmente. You feel the symptoms. Tú sientes las síntomas, My stomach, el estómago, my throat. mi garganta, But do you know how to proclaim healing in the moment of your symptom? pero ¿sabes cómo proclamar sanidad en el medio de sus síntomas? My back hurts. Mi espalda me duele, Oh man, I can't bend down. no me puedo doblar, But I know I'm healed in Jesus' pero name. yo sé que estoy sano en el nombre de Jesús. Even though you feel something, Aunque sientes algo, doesn't mean it's reality. no quiere decir que eso es la verdad. Well, Pastor, reality is that your back hurts, man. What are you talking about? Pero That's la realidad contradictory, es isn't sí it? que me duele la espalda. Explain, please. Explica eso, por favor. Thank you for asking. I will. Gracias por preguntar. You see, faith La fe is being sure of what you can't see. es tener la certeza de lo que uno no puede ver. Faith is being sure that the seat that you're sitting on right now isn't going to collapse. How do you know it won't? Tienes fe que el asiento donde uno está sentado no se va a caer. ¿Y cómo tú sabes que no se va a romper? How do you know that roof won't collapse? ¿Cómo tú sabes que este techo no se va a derrumbar? Imagine living your life like that. Imagínense viviendo su vida así. You have to believe in the miracle even before it happens. Tienes que creer en el milagro aún antes que suceda. That miracle is the now. Porque ese milagro es ahora. And that's why Stephen was bringing down the word of God. Y por eso es que Esteban estaba hablando de la palabra de Dios. He was bringing down these stories, letting the council know, don't accuse me of lying. I know the word very well, by the way. Él estaba dejando saber al concilio a través de esas historias que no la acusen de mentir porque él conoce la palabra bien. So verses 44 through 50, Stephen points out that God is not confined to buildings. Y en versículos 44 a 50, Esteban les estaba recordando que los edificios no confinan a Dios. Like the temple, and quotes Isaiah. He quotes Isaiah. Como el templo, y también cita a Isaías. He says, heaven is my throne. What kind of house will you build for me? Dice, el cielo es mi trono, ¿qué clase de casa vas a edificar para mí? So he's challenging the idea that the temple guarantees God's favor, Así que él estaba desafiando la idea que el templo contiene el favor de Dios. especially when the hearts are far from him. Especialmente cuando los corazones de las personas están lejos de él. Verses 51 through 60, En los versículos 51 a 60. Stephen's rebuke. Now Stephen, after he shared all these stories, he goes and addresses the Sanhedrin on a personal level. Después que Esteban comparte todas estas historias, ahora reprende a los líderes judíos de una manera personal. Stephen gets very direct here. Y ahora él se pone muy directo. He tells these people Él les dice a estas personas, he's literally on trial for his life here, y él guys. está ahora en juicio por su vida, But when you know pero cuando tú that sabes God is on your que side, Dios está a tu lado, and you know that what you're standing for is true and real, y tú sabes que lo por la cual tú te estás parando es verdad, venga lo que venga. come what come, Bring it. que venga lo que venga. Because I'll suffer for truth. Porque entonces voy a sufrir por causa de la verdad. That's what the book of Acts has been sharing with us lately, Y esto guys. es lo que el libro de Hechos nos está compartiendo. So that's why I was saying earlier, if you're going through a battle, Por eso estaba diciendo, si estás pasando por una prueba, embrace the battle, entonces a través de esa batalla, knowing that it's temporary. pásala reconociendo que es algo temporal. Because God's allowing you to go through that trial, Porque Dios está permitiendo pasar por esa prueba, shaking you up just a little bit. te estás conmoviendo un poco, Because sometimes when you're in that trial, porque a veces cuando estás en el medio de la prueba, if you're truly connected to the faith of Jesus si Christ, verdaderamente estás conectado a la fe de Jesucristo, that trial brings you even closer to the Lord. esa prueba te va a acercar aún más al Señor. It strengthens your faith. Va a fortalecer tu fe. It brings you closer to Him. You pray more. You get connected more. You're like, Lord, I need you. You're having a conversation with God. And that is a place that God loves to have you. Not in the trial, but close to Him. Eso te va a acercar más a Él porque vas a empezar a clamarle a Él y decir, Señor, te necesito, te acercas más a Él. Y ese lugar es un lugar donde Dios le gusta que tú estés, no en medio de la prueba, sino cerca a su corazón. So when you're on the mountaintop Así que cuando estás en la cima de la montaña and things are going really well for y you, las cosas te van muy bien, stay just as close to God during that time as well. mantente
mantente tan seco a Dios en ese momento también. Start thanking God, Comienza a darle gracias a Dios. because you know that what you have and what you're having is enjoy it with the Lord and say, Lord, thank you for your goodness in my life in this high season Así of que en my ese current situation. momento bueno, disfrútalo y entienda que es que viene de parte de Dios. Así que dale gracias a Él. And we're coming to a close in just the next couple minutes. Y llegamos a cerrar, a concluir en unos minutos. So here comes Stephen's rebuke to the council. Entonces aquí viene la reprensión de Esteban al concilio. Man, I wish I could have been there. That would be cool, right? Esto Like sería hearing algo- Stephen say this. Poder escuchar esto en persona. He tells them, Les dice, you stiff-necked people. tercos, Go ahead. You stiff-necked people. See, she gets excited too. She would want to say it, man. 'Cause look at reading this verse in the bottom part. I said we were in Acts chapter 7, verses 51 through 60. If you want to go there, because you see it and you're like, you can't believe Stephen said that. si quieren seguir porque no van a poder creer lo que dijo Esteban, lo pueden leer en los versículos 51 al 60 de Hechos 7. He says, you stiff-necked people, you always resist the Holy Spirit. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que siempre resistan al Espíritu Santo, Just like their ancestors persecuted the prophets. igual que los antepasados persiguieron a los profetas. They have now betrayed and murdered the righteous one, Jesus. Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. So this really engages the Sanhedrin. They were freaked out when Stephen went with that one. Because Yeah. at first, he was just going through the history, combing through some stories that were real. And they're okay, this guy knows his word. They lied. They said he didn't. Ahora los líderes se enfurecieron aún más todavía porque primero se dieron cuenta que sí conocía la palabra, pero ahora él lo está reprendiendo directamente. So now, what is the consequence of Stephen standing up for truth and his faith? Entonces ahora, ¿cuál es la consecuencia para Esteban por pararse por la verdad y su fe? Acts chapter 7, verses 54 through 60. Lo podemos leer en los versículos 54 al 60. He sees Jesus standing at the right hand of God, a sign of Jesus' authority and readiness to receive him. Aquí podemos ver que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio a la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Estaba listo para recibirla a él. Stephen was filled with the Holy Spirit. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. The Bible says that his head, his face lit up like a glow La Biblia dice because the aquí Holy Spirit was upon him. que su rostro, su mirada se llenó como estaba alumbrada porque el Espíritu Santo estaba sobre él. He was anointed. Él estaba ungido. So the council, as a result of Stephen standing for truth, drags him out and stones him. Y entonces el resultado de Esteban pararse por la verdad fue que el concilio lo arrastraron y lo apedrearon. So in the middle of being stoned, Así, en el medio de estar siendo apedreado, Stephen prays like this. Esteban ora así. In the middle of your stomachache, En el medio de tu dolor de in the estómago, middle of your headache, en el medio de tu dolor de cabeza, throat, tu dolor de garganta, whatever it is, your lo que knee, sea your que back, estás pasando, tu forget rodilla, about tu physical, espalda, whatever trial. no solamente física, pero cualquier prueba de cualquier tipo. Lord Jesus, Señor Jesús, receive my spirit. recibe mi espíritu. This is in the middle of boom, bam, everybody just like pegging him. Imagine, they were stoning him to death Eso es lo que él dice en el medio de estar apedreado for standing for truth. por pararse para la verdad. Lord, and then he says this. Y después dice esto. First he says, Lord Jesus, receive my spirit. I'm standing up here for you, God. Primero dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque él sabía que estaba parándose ahí por su causa. In order to be able to do that, Para poder hacer esto, it's because you know where you're going es next. porque tú sabes con seguridad dónde vas a ir después. You know that this life is temporary. Sabes que esta vida es temporaria. You know that this is just a permanent home for all of us. Y sabes que eso es un... You know there's a temporary home for all of us. Sabes que esto es un lugar para nosotros, un hogar temporario. Because your permanent home Porque tu hogar permanente is heaven. es en el cielo. Streets of gold,
donde hay calles de oro, sea of crystal glass, mar de cristal, no more suffering, no more pain. no hay dolor ni sufrimiento. And if you know that that's your final Y destination, si tú sabes que ahí es donde vas a terminar, on this earth you will have trouble. en esta tierra sabemos que vamos a tener problemas. So you can, if I know I'm standing for truth and I'm standing with Jesus, nobody likes to suffer, but if you're standing for truth and you're suffering, what a blessing. Pero si tú estás sufriendo por la causa de pararte firme para la verdad y por la causa de Jesucristo, aunque a nadie le gusta sufrir, es una bendición. So he says, Lord, do not hold this sin against them. Entonces él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. So as he's getting the very people that are killing him, he's telling Jesus, forgive them, for they know not what they do. Basically what Jesus did, he was imitating his master. Exactly what Jesus did is what Stephen was doing here. Forgive them, Lord. En el medio de ser apedreado, él ora por esas mismas personas que lo están pedreando y dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Él estaba imitando el ejemplo de Jesucristo en la cruz, que dijo, Dios, perdónalo porque no saben lo que hacen. So as we come to a close and get ready for the Lord's Supper, Y ahora que estamos llegando a un cierre y preparándonos para la Santa Cena, some key takeaways of today's sermon. hay unos puntos que quiero que se lleven de este sermón. God is faithful despite human rebellion. Dios es fiel a pesar de la rebelión humana. From Abraham to Moses to Jesus, Podemos verlo desde Abraham, Moisés y Jesús. God has been consistently in his mercy and in his plan. Dios ha sido consistente en su misericordia y en su plan. Number 2, Número 2. true worship is heart-based, not temple-based. La adoración verdadera viene del corazón, no de un templo. Stephen teaches that God's presence isn't limited to buildings or rituals. Y Esteban nos enseña que la presencia de Dios no está limitada a los ritos o a los edificios. God desires faith and obedience. Dios desea fe y obediencia. Stand strong for truth, guys. Párense firmes para la verdad. Number 3, Número 3. rejecting God's messenger is a pattern. Rechazar al mensajero de Dios es un patrón. The Jewish leaders rejected Jesus, and that's just like they did all along. Like we read in John when we first started the church. Que los líderes judíos tienen ese patrón de rechazar a Jesús. When we must be careful not to harden our hearts or our hearts when God speaks through others. Tenemos que tener cuidado de no dejar que nuestros corazones se endurecen cuando Dios nos habla a través de otras personas. And finally, number 4, Y finalmente, número 4. the cost of truth, of God's faithfulness, even to the point of death. Y a veces el precio que hay que pagar para serle fiel a Dios y por pararse por la verdad es la muerte. I know this is a hard ask, Y sé que es difícil pedir but esto would you be willing to pay that price? o hacer esta pregunta, pero usted estaría dispuesto de pagar ese precio. I've said this before. Many years ago, in one of the books, there was a shooter that walked into a school, and they went and they confronted the girl. I think it was the Columbine shooting, and they asked the girl, who remembers that? And they asked the girl, do you deny the faith and I'll let you live? And she says, no, I won't deny it. And then boom, she died for her faith in Jesus Christ. Hay una historia que hubo un asesino que entró a una escuela en Colorado y se acercó a una muchacha en particular y le preguntó a ella y le dijo, ¿tú crees en Jesús? Si niegas tu fe y lo niegas a él, te dejo vivir. Pero ella dijo que no lo iba a hacer, que creía en Jesús y él la mató. So if you're willing to stand for truth here today, I want to encourage you to stand to your feet right now. Así que si usted está dispuesto de pararse para la verdad, How many les warriors animo que se do pongan we de have? pies. Lighthouses in here. Amen. Everybody is standing for faith. ¿Cuántos guerreros Jesus. tenemos aquí? ¿Cuántos paros hay aquí? ¿Cuántos están parados en su fe firme para Jesús? And this is a faith that speaks and stands. Esta es una fe que habla y se para. I want you to know and pretend, and not pretend, but just know that as you're standing, Jesus is with you always. Quiero que sepan que cuando se paren para la verdad, Jesús siempre está a su lado. Jesus is with you wherever you go. Now Jesús I'm singing está that song in my head. Con usted donde sea que vayas. So, as we prepare for the Lord's Supper, if you did not get one on the way in, raise your hand, and a lighthouse leader, a lighthouse keeper will give you one. Raise your hand if you did not get one as we partake Si in the Lord's Supper. necesitan una copita, por favor, alce su mano para alcanzarle una. I want to encourage you to go ahead and open it Y quiero animarlos que lo abran and get ready y se preparen. to partake together
But before we do, para participar juntos, pero antes de hacerlo, I want to take a moment to encourage you to examine yourselves, quiero que tomen un momento para examinarse, because the Bible says that anyone who partakes of this supper in an unworthy manner, some will sleep. Some might even die. So I'm going to encourage you to, if you have any unforgiveness in your hearts towards anyone, any bitterness, purpose in your heart to forgive that person right now as we prepare for the Lord's Supper. Amen. les voy a pedir que se examinen su corazón ahora, tomen un momento para hacer eso. Si tienen falta de perdón en su corazón hacia una persona, proponen de perdonar a esta persona, porque So la let's- Biblia dice que si comen y beben de una manera indigna, se traen juicio a uno mismo, Sure. y eso puede causar hasta muerte. So let's just take a few moments and meditate and get right before the Lord as we take this moment to prepare for the Lord's Supper. Así que vamos a tomar unos momentos para meditar y arreglar cuentas con Dios. Amen. Amen. Lord, we just pray right now that you will forgive us for any sins that we may have committed. Padre, te pedimos que nos perdones ahora mismo por cualquier pecado que hemos cometido. You said to do this in remembrance of you, O Lord. Tú nos instruiste a hacer esto en memoria de ti, And we ask you, Father, to just please forgive us. y te pedimos que nos perdone, Wash us clean. que nos lave, Even though our sins are as red as scarlet, please make them as white as snow. limpia nuestros pecados y háganlo blanco como la nieve. That the sky above us will not be bronze. Que el cielo sobre nosotros no sea bronce, That our prayers will not be hindered. para que nuestras oraciones no sean impedidas. That you will forgive us. Perdónanos. And we purpose in our heart, if anyone has offended us, we forgive them, Lord, as well. Y si alguien nos ha ofendido, oh Dios, lo perdonamos, So that we can be right before you. para poder estar bien y rectos delante de ti. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for your goodness in our por lives. tu bondad en nuestras vidas. And we want to go ahead and take the bread. You may partake of the bread together. Y ahora queremos participar del pan juntos. Thank you for the body, Lord. Y gracias por tu cuerpo, Señor, y el sacrificio que hiciste por nosotros. And in the same manner, he took the cup and he said, This is the cup of my blood. Do this in remembrance of me. This cup of the juice, it represents the blood of Jesus, and he sacrificed on the cross so that we might be healed of our infirmities and we might have salvation and live for all eternity. Y de esa misma manera él tomó la copa después y dijo que esta copa es el nuevo pacto en su sangre, acto en su sangre. Y también esta sangre y este juguito que tomamos representa la sangre de Jesucristo, que está ahí para lavarnos de nuestros pecados y sanar nuestras enfermedades. There's healing in this cup. Y hay sanidad The en blood esta of copa, Jesus. en la sangre de Cristo. You may partake of the cup. Pueden participar. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Father, we just pray this afternoon, God, blessings over every family here. Padre, oramos esta tarde, bendiciones sobre cada familia aquí. And we just ask, God, that you will just watch over us Y te pedimos, Señor, que veles sobre nosotros, as we stand strong for your faith, mientras que nos paramos firme en la fe, for your truth, para tu verdad, no matter what comes our way. a pesar de lo que venga. We know you're with us, just like Sabemos Stephen. con certeza que tú estás con nosotros, igual como Esteban. He paid the ultimate price, Él pagó el precio but he also gained máximo, pero también the ganó ultimate blessing la bendición máxima. because he died knowing. Porque Él murió sabiendo, He died in the flesh, murió en la carne, but he was raised up in the spirit, pero fue levantado en el Espíritu. knowing that his eternal destination is the hope of glory, the kingdom of heaven, Y Él sabía que su destinación final era el reino de Dios. which is a place we will all end up if we put our faith in Jesus Y es Christ. donde todos vamos a ir si ponemos nuestra fe en ti, Jesucristo. So in Jesus' name, Así que en el nombre de I pray Jesús, blessing over everyone. oro bendiciones sobre todos, I pray healing over everyone. oro sanidad sobre In todos, Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Let's give the Lord a hand this Vamos a afternoon. darle al Señor